Este tutorial es el último que voy a grabar acerca de postedición. Este va a ser un poco más largo que todos porque en este tutorial voy a hacer un montaje tratando de hacer como una especie de fotorrealismo estilo collage de una perspectiva exterior desde la calle de la Casa Palmas de 2 Estudio. A propósito, yo ya tengo una selección de la ubicación de la casa, entonces voy a poder hacer el montaje. Si tu caso es distinto y no puedes hacer un montaje de la calle, pero te interesa hacer este mismo estilo, te sugiero que te quedes en el video, porque de todas maneras voy a estar dando algunos consejos y voy a dar como tips de cómo post editar este tipo de escenarios para que queden lo más integrados posible. Te recuerdo que si no tienes la ubicación exacta, pero puedes obtener alguna imagen de la calle de una ciudad cercana a tu edificio, puedes hacerlo y creo que puede salir un buen resultado. Aquí lo importante es transmitir ideas, pero con ciertos tintes y rigor específico de la representación arquitectónica. Específicamente elegí esta imagen porque es del 2017, porque la del 2019 ya tiene la casa. Entonces a mí lo que me interesa es tener el espacio previo a la casa, como si yo estuviera diseñando la casa y la fuera a montar dentro de esta imagen. Entonces voy a descargarlo, voy a copiar este link del Street View y me voy a ir al iStreetView.com, donde les dije que le vamos a dar clic en Load Panorama y vamos a darle aquí en este Load Panorama from URL. Le vamos a dar cargar y vemos que ya estamos en el sitio y vamos a copiar aquí arribita el link de este código. Inmediatamente, ay, creo que ya bloqueé mi computadora. Inmediatamente vamos a abrir nuestro programita que les dije que descargaran. Aguántenme que no lo encuentro, que lo tengo que abrir aquí, que es el Street View Download. Aquí está. Esperen a que cargue porque pues, va a tardar un poquito. Y lo que vamos a hacer es que vamos a copiar este ID del panorama. Lo vamos a copiar en acá. Entonces eso ya lo hicimos en el tutorial pasado, pero de todas maneras lo hago por si esta es la primera vez que lo estás haciendo. Entonces vamos a buscar aquí en el perspectiva, acá vamos a poner calle Palmas. Okay. Entonces lo vamos a descargar. Vamos a esperar a que se descarguen todas las partes, que son 338. No debe tardar tanto, dependerá de tu conexión a internet, pero una vez que lo tengamos descargado ya vamos a proceder a meternos dentro del SketchUp. Entonces, no debe tardar. Listo, ya se descargó. Entonces ya podemos cerrar este. Y bueno, la idea es de que voy a hacer un estilo de collage parecido a lo que está en pantalla. De tal manera que voy a tratar de poner estas aves, vamos a ver cómo armonizar tanto los reflejos de algunos cristales con el cielo, tratar de conservar la misma luz, de tal manera que tenga una sensación como flat, pero al mismo tiempo un poco más realista. Y dado que no estamos haciendo como tal un renderizado, eh, vamos a tratar de imitar lo más posible y montar lo más posible la realidad. Estos son resultados de un proceso de postproducción de un renderizado en un motor de render como V-Ray. Entonces es muy distinto al resultado que se puede obtener cuando ya estamos renderizando, pero nos estamos aproximando. Entonces estos consejos que voy a dar en este tutorial te van a servir a ti para que cuando trabajes con tus renderizados que ya sepas hacer en el siguiente año, sea más fácil hacer la postedición y que puedas agregar algunos detallitos y no estés tan perdido a la hora de hacer los montajes. Entonces, vamos a regresar a nuestro modelo. La idea es de que, a diferencia de lo que hicimos anteriormente, vamos a comenzar este trabajo abriendo el archivo de, de la foto que descargamos de Street View, porque hay que verificar cómo está la orientación del proyecto. Entonces, voy a irme aquí a los tutoriales. Voy a abrir la imagen que descargué del Google Street View.
Entonces más o menos así. La casa en realidad está ubicada en esta zona de acá. Acá está ubicada. Entonces la perspectiva que voy a obtener está recortada. Más bien yo tengo que desplazar este archivo y tengo que desbloquear la capa aquí. Miren, ahí. Voy a desbloquear la capa para poder moverla. Y lo que voy a hacer a continuación es duplicarla y voy a desplazarla. La voy a duplicar con control J o command J si estamos en Mac. Entonces voy a mover las dos mitades para quedarme con la parte de la casa un poco más centrada, que es esta imagen de aquí. O sea, a mí me interesa que se vea como un poco la calle y que esté como el área de donde va a estar la casa como un poquito más recortada. Entonces voy a ahora cortar la herramienta de recorte. Acá está la herramienta de recorte que activamos con la tecla C. Voy a activarla para de tal manera voy a tratar de recortar esta escena lo más fidedigno posible al montaje que quiero realizar. De todas maneras va a haber cierta deformidad en la imagen que tendremos que corregir, porque si no, pues no va a estar tan chido el montaje. Entonces más o menos por ahí lo voy a recortar para que esté como bien centrada un poco más la imagen. Tratando de que se armonice un poco el proyecto. No lo vamos a lograr como corregir al 100%, pero la idea es de que nos quede lo más parecido a esta experiencia del Google Street View, ¿no? De que tenemos como más o menos rectificado todo y tengamos como un poquito más de escenografía para poder jugar con la imagen. Entonces, ya que lo tengo así, voy a exportarlo rápidamente, así como rápidamente como PNG. Calle recortada, así lo voy a llamar, porque no tengo cabeza para estar nombrando archivos ahorita. Y vamos a dejarlo por ahí ahora en el momento. Entonces, vamos a imaginar que estamos tratando de imitar dentro de nuestro SketchUp. Entonces, estamos tratando de imitar cuál es la perspectiva que se está obteniendo en el archivo, de tal manera que, vamos a cerrar esto por acá, de tal manera que podamos tener como una imagen cercana a lo que queremos montar, de tal manera que la cámara que elijamos esté como muy cercano a cuál es la distancia del edificio, desde dónde se está tomando, de tal manera que podamos como tener un poquito más de claridad. Entonces, para ello, el truco que yo utilizo es que vamos a tomar una captura de pantalla. Entonces, primero vamos a agregar esta perspectiva así como está, un poquito más oblicua, que es lo que yo creo que sería la perspectiva correcta. Y le vamos a dar añadir una nueva escenografía, que es esta, la escena 5, y la voy a pasar al final. Entonces, la escena 5 le voy a sacar una captura de pantalla y tal cual con la captura de pantalla lo voy a pegar sobre mi fotografía que tengo de la Casa Palmas. Entonces, para que al ponerla yo encima vaya viendo qué tan bien me está quedando. Entonces vean que no me está quedando nada bien. De hecho, me está quedando muy casi de frente, ¿no? Entonces esto es como un poquito más esquinado todavía. Entonces necesito como, o sea, ahí está más o menos la casa. Vean como aquí está el inicio y aquí está el final. Y la perspectiva difícilmente coincide. Está como muy forzada. Entonces, si yo tratara de deformar esta imagen, todavía tendría que transformar muchas cosas de la perspectiva y eso me haría como perder mucha calidad en general. Entonces, tengo que volver a ajustar la perspectiva. Entonces, vamos a regresar a SketchUp y la idea es de que vayamos tratando de obtener como el resultado lo más fidedigno posible a como si estuviéramos tomando la foto en el sitio. Entonces, esta es como otra perspectiva. Entonces le voy a dar aquí a actualizar y vamos a tomar una captura de pantalla para ponerlo nuevamente
en el Photoshop. Entonces vamos a borrar esta, vamos a poner esta de nuevo y la vamos a transformar para que quede como grande en el archivo. Me voy a ir a las capas y en las capas le voy a dar aquí Multiply o Darken para que sea como muchísimo más fácil identificar a través de las herramientas de transformación si estoy como cercano a lo que debe de ser. Entonces más o menos vean que sí, ya voy como notando cómo está quedando, ¿no? Entonces más o menos por ahí iría la perspectiva. Y sin embargo, de todas maneras tenemos que hacer todavía un poco más de ajustes. Vamos a cerrar esto ya de una vez. No. Entonces vamos a abrir ahora sí la imagen que exporté, que es calle recortada. Y en la imagen de calle recortada le voy a sacar unas guías para verificar cómo está la perspectiva de la imagen. Está un poquito deforme. Vean cómo está todavía un poquito deforme. Y con la herramienta de control T le voy a dar clic derecho y primero voy a ajustar la perspectiva como con la corrección que vimos en los tutoriales de Photoshop. Con la tecla control presionada voy a ir corrigiendo la inclinación de los distintos ángulos a partir de mi perspectiva. Entonces la idea de esto es de que vayamos corrigiendo un poco la visual del edificio, de tal manera que quede como más adecuado a una vista de calle. Entonces más o menos ahí está. Podemos ver que conforme nos vamos separando del centro de la imagen va a tender a deformarse un poco más, y aquí de hecho ya presenta una curvatura porque es una panorámica, pero creo que es un buen inicio, ¿no? Entonces todavía podríamos como ajustar el recorte un poco más para que no se notara tanto esta deformidad, aunque va a ser casi imposible que esa deformidad se oculte, pero puede quedar como por aquí. Entonces procuramos que utilizar estas guías de 3/4 de tal manera que en un tercio más o menos esté centrada el edificio, y como en otro tercio más o menos está el contexto. ¿Qué más podemos hacer? Podríamos, por ejemplo, corregir esta curvatura haciendo como una selección de esta parte donde sabemos que hay una curvatura. Podríamos duplicar esa selección y transformar esa selección de tal manera que corrijamos la perspectiva de esa parte, como siguiendo un poco más la intención de la calle, conforme viene un poco la fuga del punto de fuga de la calle. Entonces quedaría como algo por ahí. Todavía se nota un poco la curvatura y eso lo corregimos utilizando la siguiente función. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar en Wrap, aquí, en Wrap. Y se van a hacer como estos nodos, de tal manera que nosotros podemos controlar la curvatura de estas aristas, de tal manera que podamos subir estos nodos como si estuviéramos trabajando con la herramienta pluma, y vean cómo ya se empieza a notar una corrección en la curvatura de este lado de la imagen. Lo mismo podemos hacer con la parte de abajo, de tal manera que sobre todo la parte del muro se corrija un poco más esa curvatura y no quede tan prominente. Entonces vean como con estos ajustes mínimos le damos enter, ya se siente como una perspectiva un poco más rígida en un estricto sentido. Entonces vamos a guardar esto de una vez, guardar como, vamos a llamar como perspectiva. Entonces ya tengo como corregido, y vean que lo padre de esta es de que ya hay como personas puestas, ¿no? Hay contexto, hay vida de calle, y eso hace como un gran trabajo dentro de la contextualización del proyecto. Sin embargo, de todas maneras vamos a tener que corregir varios temas de color. Entonces vamos a volver a intentar hacer el ajuste. Entonces creo que va por ahí, aunque es un poquito más elevado. De hecho hay que verificar cuál es la línea de horizonte, que está bastante alta.
Entonces la línea de horizonte de la cámara está por aquí. Está incluso por encima de la escala humana porque es una fotografía tomada desde el coche de Google Street View. Entonces noten que más o menos a la altura del primer nivel es donde estaría la cámara. Entonces tendríamos que estar como un poquito más arribita, ¿no? Como por ahí. Porque si no estaríamos en vista de calle es esta y como la vista del coche es este. Entonces más o menos tenemos identificada que esta es la escena, ¿no? Entonces vamos a utilizar una función que ya trae preinstalada SketchUp, que se llama herramientas de cámara avanzada, que se encuentran en herramientas y acá abajo herramientas de cámara avanzada. Y aquí podemos darle en crear cámara. Vamos a llamarle cámara 1, le vamos a decir aceptar. Y con esto nosotros podemos elegir el punto focal de la imagen, de tal manera que podemos centrarnos en cuál es a la dirección a la que apunta la cámara, ¿sale? Dándole doble clic. Acá abajo en automático nos va a aparecer la altura. Entonces nosotros podemos decir que una altura de ojo de peatón es como 1.60, 1.65, que es esta. Pero la altura de la cámara del Street View es como de 3 metros, una cosa así, como 2.5, una cosa por ahí. Entonces más o menos esa es la altura con la cual estaríamos trabajando para que nuestro montaje quedara como correcto. ¿Qué otras cosas podemos hacer aquí? Nosotros si utilizamos las flechas vamos a poder movernos izquierda a derecha, de arriba a abajo, de tal manera que nuestra cámara pueda apuntar a distintos ángulos. Y con el control podemos hacer hacia adelante y hacia atrás, haciendo como una especie de distancia focal, de tal manera que podemos acercarnos y alejarnos. Entonces, la idea sería como más o menos establecer cuál es la distancia focal de esta imagen. Entonces, el proyecto estaría como en esta área de acá y todavía tendríamos como espacio como de calle, por así decirlo. Entonces, podemos alejarlo un poquito más por ahí. Creo que eso está bien, aunque todavía podríamos como seguir verificando que esté mejor, ¿no? Entonces, vamos a ponerle la altura 2.5, a ver, o 3 metros, a ver. 3 metros, no, 2.5 está bien. Vamos a poner el punto focal más o menos a la altura de la barda para que quede más o menos bien. Y vamos a ajustar como un poco la distancia focal para que quede con la distancia, ¿no? del edificio. Más o menos ahí estaría. Creo que es un buen comienzo. De todas maneras, si quisiéramos modificar más, hay que darle clic aquí arriba donde tenemos la cámara ya preinstalada. Entonces al momento que le damos clic encima, tarda unos segundos en cargar y cuando aparece esta cruz en medio, significa que ya la podemos modificar. Así que tengan cuidado de no estar moviéndole cosas si está activa la cámara que están trabajando. Entonces para salirnos, vamos a darle clic en seleccionar, desaparece la cruz y ya podemos movernos para hacer las últimas modificaciones. Si quisiéramos regresar, le volvemos a dar clic ahí y ya estamos. Entonces voy a hacer la comprobación de que esta cámara pues sí esté como de acuerdo a la imagen del proyecto. Entonces todavía lo voy a transformar y le voy a dar aquí en las capas le voy a dar vamos a darle como un multiply para que vayamos viendo cómo va quedando, ¿no? Entonces hago coincidir uno de las aristas, le voy a dar control T y voy a ajustar la otra para ir viendo cómo se va viendo. Entonces pueden ver que ya agarró como un poquito más de realismo, ¿no? Entonces ya queda como un poquito más en contexto. Y ya nada más sería cuestión de ajustar mínimos detalles, pero esto los podemos ajustar con la perspectiva, miren. O sea que aquí hay que bajarle, ¿no? Entonces esos ya son como ya detalles mínimos que no afectan tanto el proyecto porque la deformidad no altera tanto la imagen. Entonces es una buena cámara que podemos fotomontar. Entonces lo que seguiría ahora es exportar. Entonces vamos a exportar como gráfico 2D y en opciones le voy a subir un poquito la calidad a 6000 para que no se quede tan chiquito. Entonces vamos a buscar la
la carpeta y le vamos a guardarlo igual como texturas. Que cargue un poquito. Ahí está. Esperamos a que cargue porque está guardando la imagen. Ya guardó. Y podemos ocupar los otros estilos que ya creamos anteriormente. Entonces tenemos estos de donde trabajamos con las sombras. Pues, por ejemplo, estas sombras nos pueden servir bastante bien y hay que verificar que la sombra esté bien diseñada. Por ejemplo, aquí en la imagen original sabemos que el sol está como por acá arriba, entonces está proyectando estas sombras. La sombra que tenemos en nuestro proyecto es muy similar. Es una sombra que igual viene por acá, viene inclinada, entonces creo que respeta muy bien la orientación. De todas maneras, si necesitáramos cambiarlo, pues nos iríamos aquí donde están las sombras y ya con las sombras pues ahí terminar de modificar los últimos detalles, ¿no? Para que quedara como más adecuado. De tal manera que, por ejemplo, nos podríamos fijar en cómo están las sombras. Por ejemplo, sabemos que las caras que dan frente a la cámara están oscurecidas y las sombras que están como oblicuas son las iluminadas. Entonces, en ese sentido creo que así como está ahorita que está como oscurecido de este lado, que da frente a la cámara, haría como muy buen match con, con la parte de la fotografía. Entonces, así como lo tengo ahorita, le voy a dar clic derecho, le voy a dar en añadir para que quede guardado ya esta orientación de sol y esta como vista, y también la voy a exportar. Le voy a guardar como sombra. Esperamos a que cargue. Termina de cargar y como ya son 22 minutos, aquí le voy a parar al tutorial y ya en el siguiente tutorial vamos a montar y vamos a empezar a recortar todo el contexto.